Yo me bauticé cuando tenía aproximadamente 20 años. Bueno, no aproximadamente, tenía 20 años. Y una de las necesidades más grandes en mi vida ha sido la relación con mi padre. Mi padre es un hijo, el mayor de su familia, y entre ellos son 11 hermanos. Hay familias que crecieron con necesidad económica, carencias, y tú sabes que siempre los más grandes son los que más desafío tienen. Y ese era el estilo de la familia de mi papá, con carencias económicas y con la necesidad de trabajar los demás, los más chicos. Él estudió hasta sexto de primaria y entonces fuimos 6 hermanos. 5 hermanos. Fuimos 5 hermanos y algo que mi papá tiene son altos niveles de responsabilidad, de valores. Y lo que hizo fue, para poder sacar adelante a su familia, poder trabajar en donde fuera, a la hora que fuera, porque necesitaba sacarnos adelante. También para la generación de mi papá, una de las cosas que más era marcado en la responsabilidad de los papás era el poder sacar adelante a su familia, ¿no? Como el dar el chivo, mantener, hacer algo con la familia. Como que esa es mi tarea como papá, esposa, tú hazte bolas con los hijos, con la educación, pero una gran carga, yo lo veo generacional en tíos, para personas, que el enfoque del papá era llevar el dinero para que los hijos estudiaran, ¿no? Los papás querían, hijo, yo lo que quiero dejarte es una carrera. Eso era muy marcado en mi generación, como padres, el que querían dejarte una carrera. Sé que no ha cambiado mucho, los padres obviamente quieren darle la mejor preparación a los hijos, pero mi papá entonces trabajó en México, en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, trabajó en los Estados Unidos, y yo me sentí como si fuera un padre, como si fuera un huérfano. Crecí con una ausencia en mi relación de mi papá. Tenía a mi papá me amaba, mi papá nos daba todo para mantenernos y sacarnos adelante. Su situación le vio obligado a tener que salir adelante como fueran sus capacidades para poder mantenernos, pero en mi corazón no lo entendía. Yo quería un padre cercano, tener una relación cercana con mi padre. Eso fue de las cosas más complicadas, ha sido de las cosas más complicadas que Fernando ha atravesado en su vida, el tener un distanciamiento con un padre. Ha marcado mucho mi vida, me ha llenado de inseguridades, me ha llenado de no saber relacionarme de manera personal. Y yo me recuerdo una tarde con una hoja y estaba así como temblando, porque yo crecí en ese tipo de relación. Entonces, a mis 20 años, yo quería hablarle de mi corazón a mi papá, pero no sabía cómo sentarme en una silla y hablar de corazón a corazón. Eso no había sucedido en 20 años, jamás había sucedido. Entonces yo no sabía sentarme y poder hablarle, pensaba que se me iban a olvidar las cosas, entonces me vi obligado a poder escribir lo que quería decirle. Entonces yo recuerdo estando en su recámara, y yo llegué, papá, quiero hablar contigo. Y pues así temblando con la hoja, y se la tuve que leer lo que quería expresarle. Yo le quería expresar con mucho respeto el que aprecié y aprecio el sacrificio, todo lo que él hizo para poder sacar a 5 personas adelante. Nunca nos faltó nada, nunca nos faltó que vestir, que comer, nada. Pero en mi corazón gritaba, no sé cómo decirle, sin ofenderlo, que lo necesité a él, que lo necesitaba cerca. Que no sabía cómo decirle. Cuando yo tenía un problema, en mi mente no venía, papá, te necesito. Bueno, yo tal vez sí venía, pero no sabía cómo acudir a él. Siempre acudía a mi mamá, si hay algo que me pasaba, acudía y le contaba esas cosas que me pasaban. Entonces estaba frente a mi papá, así, y con lágrimas en mis ojos, leyéndole esto. Papá, quiero agradecerte, todavía me acuerdo. Quiero agradecerte todo lo que tú me has dado, ¿no? Esto sí, pero te necesité. Solamente quiero aprender a tener una relación contigo, le decía. Y quiero aprender. Quiero agradecerte, no vengo a decirte que te reclamo, le expresaba. Y creo que ha sido la conversación más íntima que he tenido con mi papá. Esa vez, de esa manera, ¿no? Y ha cambiado las cosas con mi papá. Puedo yo contarle más cosas, puedo hablarle por teléfono, puedo decirle que necesito un abrazo de él.
Y lo más complicado, esta parte esta te digo, es la conversación más íntima que he tenido con mi padre y fue así. Yo nunca he escuchado los sentimientos de mi papá, hijo, pues yo me he sentido así, jamás. No he visto que converse íntimamente con nadie de mis hermanos. Yo sé que emocionalmente mi padre no sabe expresar eso. No sabe cómo hacerle, ¿no? Y yo sé que no soy el único que no tuvo la oportunidad de conectar con un padre. Sé que muchos de ustedes, de muchas maneras diferentes, tuvieron un padre ausente o un padre que no conectaron. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que eso es bien complicado. Marcarnos de esa manera es muy complicado en nuestra vida adulta. Cómo conectar con las personas adultas, cómo conectar con varones, cómo conectar con mujeres como mi esposa, con mis hijos. O sea, yo en todos lados me puedo notar que me veo afectado a través de esa situación, que tengo que trabajar. Obviamente no estamos hablando de culpabilidades ni de nada, ¿no? Sino puedo ver cómo me afecta en mi vida normal. Y esta parte de poder tener un acercamiento seguro, yo no lo tuve con mi padre. No sé cómo a ti te fue, pero el estudio de esta mañana se titula Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Y esta es la clase número 7 de la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente. Y hay algo que me preocupa y que estaba pasando con los hebreos. Y dentro de lo que me preocupa es que como cultura nosotros arrastramos, si con nuestro propio padre natural no tuvimos la habilidad de acercarnos y de poder tener relaciones emocionalmente íntimas, no supimos construir. Lo que yo puedo ver es que hemos heredado en la parte espiritual una cultura en donde no sabemos acercarnos a Dios. Hoy muchos están caminando grandes distancias como si fuera una manda porque le han pedido algo a Dios. Su acercamiento es a través del pago, de un pago de sacrificio, porque Dios es tan grande, tan santo, que hay una distancia muy grande entre nosotros y Dios. Este tema, lo que el autor de Hebreos va a tratar, nos va a decir la realidad en nuestra relación con Dios, y yo deseo con todo mi corazón que podamos aprovecharlo. De hecho, yo te puedo decir que yo he trasladado mi relación natural con mi padre a mi relación espiritual con Dios. Y es algo que he tenido que estar trabajando a lo largo de mi jornada espiritual. Y vayamos por favor, en Hebreos, capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, 14 al 16. Dice lo siguiente en el versículo 14. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Familia, este versículo entra, familia, y no quiero que pierdas de vista porque estamos viendo este libro a manera de serie. Y este versículo entra dentro de la advertencia que nos dicen, tengan cuidado, no se vuelvan incrédulos. Vamos a enfrentar ciertas cosas en la vida, que por cuando no las tomamos bien, nos amargamos y nos enojamos con Dios. Espero que recuerdes eso que vimos en la clase.
Y Dios nos ha dado recursos. Dice, mira, para tu jornada o para tu trayecto, para la vida eterna, porque necesitas mantenerte fiel, yo quiero pedirte que uses el recurso de la palabra de Dios, que fueron así terminamos la clase pasada, que es 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Dice, mira, yo quiero que tomes y abraces la palabra. Y segundo, en esta jornada, en estos eventos que vas a enfrentar, porque vas a enfrentar enfermedades, traiciones, dolor, muchas cosas vas a enfrentar en tu trayecto, en tu jornada. No solamente vas a intelectualmente y vas a ver la palabra y te va a ayudar, vas a necesitar una relación íntima con el Padre. Y lo que nos está enseñando y nos está diciendo, familia, no solamente van a necesitar de la palabra, sino van a necesitar de una íntima relación con Dios. Y esa íntima relación con Dios ha cambiado en el mundo entero a través de Jesucristo. Yo quiero que no pierdas de vista lo siguiente. En la primera clase, creo que fue, te hablaba de esta caja, de una caja en donde nosotros estamos como si fuera, imagínate esta caja grande, que me cubre, que no puedo verte, que no puedo ver nada ni a un lado ni al otro. Yo te hablaba que nosotros estamos limitados a nuestros 5 sentidos y que las cosas espirituales vamos a necesitar que alguien nos explique. Y que estamos afortunados y agradecidos de que Dios nos haya revelado su palabra. No es algo que inventamos, yo creo que la espiritualidad, yo creo que Dios y yo creo que esto. No es algo que nosotros en nuestros sentidos limitados vamos a concluir, sino es Dios que entra a nuestra caja de seres humanos a explicarnos cómo es el mundo espiritual. La palabra de Dios nos saca de la caja y nos dice, Fernando, a todos, así es el mundo espiritual. No es algo que tú vas a lograr encontrar y resumir con tus sentidos naturales. Necesito ir al mundo a través de, en el Antiguo Testamento, profetas, para decirles qué es el mundo natural, quién es Dios, qué me agrada, qué no me agrada. Y tenemos muchas cosas. Y en el Nuevo Testamento tenemos otra cosa. Sin Cristo, familia, te explico esto por lo siguiente. Tú te vas a dar cuenta que en todas las religiones y grupos y cosas como ello, hay deidades, hay dioses, hay también sacerdotes. Si tú ves en una pirámide, si fuera una escala, en la parte más alta y más importante, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, los mayas, los olmecas, todas esas personas, los que estaban más arriba, era el emperador, el Tlatoani, y enseguida estaban los sacerdotes, porque se supone que los sacerdotes tenían ese entendimiento con la deidad y con las personas abajo. Todas las culturas, los griegos igual, Apolos, Afrodita, todas esas partes, todos se tiene un Dios, pero también se tienen alguien que comunique la voluntad de Dios a nosotros. Y vas a ver incluido los sacerdotes. Aquí lo que está explicando, y los judíos, familia, ellos ya tenían claro, y la Biblia nos ha enseñado, y el Antiguo Testamento ha aclarado que no existía dioses aparte de Dios, el creador del universo. Hubo diferentes eventos que demostraron que el único que existe es Dios, el creador del cielo y de la tierra. En nuestras culturas prehispánicas te dirían, no, Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Tlaloc es el dios de la lluvia, de la fertilidad y de todo. ¿Quieres que llueva? Tlaloc es el que se encarga. Nosotros sabemos que a lo largo, en nuestro mundo, solamente existe el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hubo muchos enfrentamientos para demostrar que Él era el único Dios. Los demás, los que estaban fuera eran falsos dioses. ¿Te acuerdas también ese enfrentamiento del profeta Elías que se encontró? Tú dices que tu Dios, los profetas, ¿te acuerdas los profetas de Baal contra Elías? Que eran todo un grupo de profetas y que decían, no, nuestro Dios Baal es el Dios real. Y Elías, vámonos viendo a ver quién es.
está una ofrenda, el holocausto y ese encuentro para demostrar quién realmente era el Dios verdadero. En todo el Antiguo Testamento hay una demostración a través de todas las naciones, desde la salida de la nación más importante que es Egipto, que solamente existe Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el único Dios. Familia, antes de Jesucristo, para poder tener relación con ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no podíamos acercarnos como tú hoy lo hacemos, aunque quisiéramos, porque en su palabra, que es el Antiguo Testamento, Dios decidió explicarnos en nuestro mundo espiritual. ¿Quieres tener una relación con Dios? Y diseñó un sistema de sacerdotes, y en especial uno llamado sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes. Tenían que ser de la tribu de Leví. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y era Aarón el que tenía el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios en su momento, la carpa, posterior, el templo. ¿A qué voy, familia? Eso se terminó. Si nosotros quisiéramos tener una relación con Dios y no hubiese llegado Jesucristo, nos tendríamos que sujetar a esa voluntad de Dios. ¿De acuerdo? De tener que ir al templo, de tener que llevar ofrendas, de pedirle a alguien. Tú y yo no tendríamos un acceso a Dios, porque Dios así lo estableció en lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Lo que les está diciendo el autor de Hebreos acá, dice, miren, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, ya no es un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Ok. Vamos a leerlo las veces que sean. Jesús, al venir en esta tierra, que ya hemos visto que el autor de Hebreos ha estado hablando de su superioridad, que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés. Ahora está diciendo, mira, Jesús funge como un sumo sacerdote. Pero ahora no es un sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. ¿A qué va con? ¿Qué quería decirle a su auditorio el autor de Hebreos? Acérquense a Dios. Acérquense a Dios porque tenemos algo increíble en Jesús. Lo primero que yo quiero aclararles está en el versículo 15. Dice, mira, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Si tú tuvieses un padre que te pudieses acercar desde ya, considérate muy afortunado o muy afortunada. Son los menos en nuestra sociedad, son los menos los que han tenido una buena relación con papá de intimidad emocional. Entonces a ti se te facilitará lo que nos está enseñando este texto. Dice, mira, acércate porque va a comprender tu sumo sacerdote, quien va a poder interceder por ti con Dios, comprende tus debilidades. Estoy seguro que si en un grupo de la escuela, tus vecinos, encuentras a una vecina o alguien que ha pasado cosas similares a ti, que van a poder hacer clic, porque se van a identificar. Tú también pasaste eso. Mira, yo también. Hasta nos identificamos cuando, tú también eres de tal estado. Yo también. Qué padre, mira. Cuando hay similitudes, inmediatamente hay una conexión. Inmediatamente. Lo que el autor está diciendo es que cuando se trata de Dios, Jesús va a tener esa empatía con tu acercamiento. Familia, nos hace falta mucho trabajar
en tener esa confianza de acercarnos a Dios, entendiendo que nos va a comprender y que va a haber una empatía total en tu situación y en tu corazón. Hoy muchas veces nos queremos acercar a Dios porque es una obligación. Tengo que orar. Es como si fuera una carga rara, y esa es una visión incorrecta que te va a cansar. Y va a ser limitada hasta que te dé la fuerza, o si no aparece una actividad que te llame más la atención, vas a decir, hasta aquí dejé de orar, ya no tengo tiempo, ya nos vamos. Tenemos que aprender a desarrollar ese aprecio, pero sobre todo esa confianza de poder abrir tu corazón y sentirte totalmente entendido de lo que tú estás orando, que Dios te está escuchando, está atendiendo y quiere ayudarte. Yo quiero que tú puedas pensar, ¿cuándo fue la última vez? Yo sí he platicado con personas que han pasado situaciones y me identifiqué tanto y me la pasé tan bien, y en esta plática fue tan inspirante con esta persona porque por fin encontré a alguien que pasó lo mismo que yo. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú conversaste con Dios y te sentiste conectado, comprendido, cercano a su corazón? O tal vez vas a decir, sí, Fer, yo sí me ha pasado eso. O tal vez te va a pasar lo mismo que a mí. Sí, a mis 20 años, cuando fui discípulo y conversé con mi padre, tuve una relación poquito así, pero ya no ha sucedido. ¿Cuándo fue? Y la expectativa es que tú, para con Dios, tengamos ese corazón de intimidad, de confianza, porque a través de las cosas que vamos a enfrentar en la vida, necesitamos de la palabra de Dios y de alguien que nos comprenda y nos ayude, porque en el versículo 16, no solamente está diciendo, miren, así que acerquémonos con toda confianza, a decir lo que tengan que decir, sino dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Familia, ¿quieres darte cuenta cuando tú estás avanzando en esa relación con Dios? No solamente es acercarte con confianza, eso ya es un gran avance. Cuando yo le sacaba la vuelta, ya la tenía escrita y como cuando está el Chavo del 8, de sí le digo, y me iba al cuarto. O sea, yo no me acuerdo cuántos intentos, sinceramente no sé cuántos intentos después, otro día, me hacía hasta que me atreví. Así que el acercarte es un paso. Pero lo que nos está dando la clave de que esta relación de confianza y de intimidad está funcionando es lo que dice el mismo verso de 16. Dice, allí recibirás misericordia. Allí encontrarás la gracia que te ayuda cuando más lo necesites. ¿A qué me refiero, familia? Si tú estás con Dios y no encontraste misericordia, y no encontraste la gracia que necesitaste, has desperdiciado una maravillosa oportunidad y una gran invitación de parte de Dios, que te decía, yo te entiendo, te comprendo, yo quiero darte ánimo, pero tal vez solamente te acerques, le expreses, es bien duro, y te vayas sin misericordia ni gracia. De hecho, yo no recuerdo en esa conversación que yo tuve con mi padre, si yo no recuerdo, ahorita estoy pensando, ¿yo encontré misericordia y gracia? Hubo una reacción de parte de mi papá que me sentí diferente. Yo creo que solamente lo puedo ver su respuesta posterior, porque ya hemos podido tener avances en nuestra relación. Pero familia, qué increíble es que en ese lugar donde tú vivas, donde tú ores, de parte de Dios el Todopoderoso, encuentres misericordia. En una conversación, en una situación, yo me doy cuenta, familia, que cuando nos acercamos a Dios la hemos regado un montón. O sea, cuando nos acercamos a Dios, me siento hipócrita, Dios. He roto mis compromisos. Me he equivocado. Yo estaba convencido de que eso está mal, que esta situación, y lo hice, Dios. Muchas veces me he dado cuenta que cuando me tengo que acercar a Dios es para pedir su misericordia. Y qué increíble es irme.
cubierto de su misericordia, que siento que me abraza, que me dice, Fer, ánimo, te equivocaste muy mal, pero conmigo cuentas. Mi palabra te guiará, mi espíritu te fortalecerá. Muchas veces solamente quiero decirle y quiero retirarme. Quiero irme sin la misericordia ni la gracia que me va a ayudar en mi trayecto. Familia, qué especial es tener la oportunidad de caminar cada día de nuestras vidas con la misericordia de Dios, con su gracia en nuestro trayecto. Yo quiero preguntarte, ¿habrá alguna eventualidad en nuestras vidas, en nuestra jornada, en nuestro trayecto a nuestra tierra prometida? ¿Habrá algo que nos podrá detener o desviar del camino si contamos cada día con su misericordia y su gracia? Si hay algo que quiero que tú te lleves en tu corazón en esta mañana es, qué especial es que Dios ha decidido, primeramente, que en Cristo Jesús encuentro el sumo sacerdocio, la conexión con Dios real y verdadera, porque así Dios lo ha determinado, y que me invita a acercarme con confianza. No solamente diciéndome, no muerdo, no pellizco, no, sino decir, yo te entiendo, yo he sido revestido de carne, yo me humanicé, yo nací en Jesucristo, sé qué es lo que estás viviendo, yo he sido traicionado, yo he sido maltratado, yo he sido abandonado, ¿qué no he sido yo? Yo te decía, desde recién nacido lo querían matar, cuántas cosas ha padecido. Acércate con confianza, pero te va a decir, pero no te vayas, sabes que te has ido tantas veces, te has ido tantos años sin mi misericordia, sin mi gracia. Te veo en tu amargura, te veo en tu corazón cansado, que tú te vas de mi presencia sin mi misericordia y sin mi gracia. Eso es lo que más me preocupa, familia. Que podamos estar con Dios, pero no recibir lo que Él quiere darnos en ese trono precioso. Eso sería como una renovación total. Es como si tú te acercaras con tu ofensor, con el que tú ofendiste, porque ofendemos a Dios, y que te dijera en tu cara, te perdono, seguimos siendo amigos. Eso nos quebranta, nos anima, nos decimos, ¿cómo? No es posible. Y eso es lo que tenemos en Dios. No sé en qué punto estés hoy en tu vida. No sé si tengas que ir con Dios con una hoja, por cómo te sientes. O no sé si algún día solamente lo viviste y eso no es una realidad. Esto que yo estoy hablando tiene que ser una realidad, porque si no, nuestro corazón se va a agotar. Vamos a leer en el capítulo 5, por favor. Esta es una aclaración para el público de los Hebreos. 5:1 dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Versículo 3. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen.
y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí hay algunas cosas que a nuestros oídos nos así como, ¿eso qué? Como que nos confunden. Por ejemplo, el famoso Melquisedec, que es un nombre muy misterioso en la palabra de Dios, sale en los Hebreos, sale en Génesis, sale en el Salmo 110, pero es una persona muy, muy misteriosa. En este momento no vamos a entrar al término de Melquisedec porque hasta el capítulo 10 de los Hebreos va a estar hablando de Melquisedec y vamos a nosotros estar profundizando al respecto. Solamente lo que le quería aclarar a las personas, a los hebreos, que para ellos es muy importante, si Jesús iba a ser un sumo sacerdote, ellos tenían el templo, tenían las personas que fungían en el servicio sacerdotal. Para ser un sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. Si no, no podría ser un sumo sacerdote. Entonces el autor de Hebreos le aclaraba, mira, Jesús es un sumo sacerdote perfecto, pero no conforme al sacerdocio aarónico. Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un rey y sacerdote, entra en escena en Génesis 14, va a ser después muy interesante verlo. Pero antes de que fuera Aarón y sus hijos o su descendencia sacerdotes, Melquisedec es antes, y él era un sacerdote del Dios Altísimo. Tenemos poca información, pero la Biblia nos enseña que él era un sacerdote. Solamente le está diciendo, miren a los hebreos, Jesús es un sumo sacerdote, no de la línea de Aarón. Es según el orden de Melquisedec. Tanto Melquisedec como Jesús, así como Aarón, Dios decidió hacerlos sacerdotes. Decidió capacitarlos para ese cargo. No le busquen en la línea de Aarón, porque no es por ahí. Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros vamos a profundizar porque Hebreos hasta el capítulo 10, desde aquí hasta el capítulo 10 va a estar hablando de esto y vamos a aprender sobre esto. Pero lo que no quiero que te pierdas en esa teología y en ese razonamiento, lo que yo quiero que tú veas con gran lupa, es que tenemos a varias cosas. Mira, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Por eso hablo que Dios decidió hacer de Jesús un sumo sacerdote y Él supo lo que es perseverar. Él supo lo que es creer en medio de circunstancias difíciles y va a poder ayudarnos en esos momentos. Dice, Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. En el 8, aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aquí yo quiero tener un paréntesis súper breve porque puede confundirte. Oye, espérame. ¿Cómo que Jesús aprendió la obediencia? ¿Entonces era desobediente o cómo es que aprendió la obediencia? Lo que la palabra de Dios está hablando, obviamente este término de aprender para nosotros significa que no tengo la habilidad, la adquiero, aprendí. Pero lo que está expresando el autor de Hebreos no es un aprendizaje como nosotros lo entendemos, sino de experimentó. Experimentó lo que el ser humano le ocurre en el sufrimiento. No es que aprendió porque no lo sabía, sino experimentó lo que es el sufrimiento en la carne y en la sangre como nosotros lo enfrentamos. Porque Él mismo se hizo hombre. Dice, de este modo Dios lo hizo apto. Porque Él fue un ser humano, porque sufrió todo, porque fue probado. Dice, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo designó sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Familia, el día de hoy, en este texto, lo que quiero que te lleves en tu corazón es que puedas aprender, y si no, le puedas pedir a Él mismo, ayúdame a acercarme confiadamente ante ti. Ayúdame a que cuando yo me acerque, yo pueda irme llevándome la misericordia y la gracia que yo necesito. No me dejes salir de mi recámara, de mi lugar de oración, sin tu misericordia ni la gracia. Dios, gracias por hacer de Jesús ese sumo sacerdote que va a interceder por mí ante tu presencia.
porque Él me comprende, porque Él sufrió, padeció y experimentó lo que nosotros padecemos. Familia, palabra de Dios, la palabra de Dios como recurso y esta parte de intimidad nos ayudará a perseverar cada día de nuestras vidas, salir renovados, salir con entendimiento, salir cada día de nuestra vida de fe con mucha dirección en nuestro corazón. Así que aprovechemos la gracia que hemos recibido de parte de Dios y que si en este momento estamos en un nivel de desarrollar intimidad, no sé qué decirle a Dios, pues sí le digo, pero o quiero pagarle o no sé qué cosas se puedan venir en tu mente, pero solamente decirte que Dios te escucha porque tenemos la gracia de tener a Jesús siendo nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote. Por eso es que no hay en la faz de la tierra a otro que Dios haya designado como un sumo sacerdote para poder ser escuchados con Dios. No hay nadie, no hay nada. El Dios verdadero ha puesto que en Jesús tengamos esta oportunidad. Así que es una honra, familia, que tengas a la persona correcta para poderte acercar al Dios verdadero, vivo y todopoderoso. Acompáñame en una oración.